Queridos amigos, colaboradores, asistentes que nos acompañan en esta hermosa tarde de día martes, en donde nos hemos convocado para una interesante actividad, un seminario muy preponderante para nuestras realidades organizacionales, como muchos de nosotros estamos ahí involucrados. Me refiero básicamente a un tema que conlleva al empoderamiento del recurso humano como parte integral de lo que es la gestión de seguridad en el trabajo y básicamente también entendiéndola como una gestión hacia el cambio. Y tengo el honor de presentar a un colega entrañable de nuestra casa de estudios, una persona que a todas luces es un ejemplo a seguir profesional como persona. Me refiero al ingeniero Jorge Ramos. Jorge, él es de la normalización del sistema de gestión de seguridad laboral y es un colega que básicamente ha colaborado con nosotros entendiéndolo siempre desde el ámbito de la determinación de los peligros de ambientes laborales, cómo estos se mantienen limpios, qué hay que hacer en términos de las actividades que nosotros como tomadores de decisiones, como líderes organizacionales debemos de procurar. Jorge es uno de nuestros alumnos destacados de la maestría en administración gerencial. Tiene una especialidad en salud ocupacional, es ingeniero industrial, es docente también en la institución de educación superior, es tutor virtual en la universidad pública en Colombia en diversas disciplinas de seguridad y salud del trabajo y también de salud ocupacional. Además ejerce acciones y labores como asesor en estas disciplinas y es un emprendedor a toda prueba, un emprendedor empresarial. Básicamente, lo que vamos a ver en este día es la cohesión entre estos sistemas de gestión de la calidad y la gestión humana, cómo se mitigan estos peligros de tipo ocupacional y cómo se mejora la vida de salud y el ambiente en base a la gestión del cambio que debe llevar. Querido Jorge, te dejo a ti la audiencia, la sala que te está esperando para iniciar. Así que, ¿qué más decir? La audiencia te espera y te está escuchando. Sí, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Les saludo desde acá, desde Colombia, a queridos amigos que me están escuchando. Vamos a tratar un tema que es de avanzada en nuestras organizaciones productivas. Se trata justamente del empoderamiento del recurso humano en gestión de seguridad en el trabajo hacia la gestión del cambio. Todos conocemos a nivel empresarial de que nuestras empresas productivas deben de estar gestionando precisamente dirigido hacia la nueva calidad en materia de seguridad y salud en el trabajo, todas sus gestiones para poder interrelacionarse con los demás sistemas de gestión, como lo es la calidad del producto, la calidad ambiental, la calidad del recurso humano, la calidad contable, todo va interrelacionado en esto que tiene que ver con mucha injerencia en lo que compete a los sistemas productivos de las empresas. Quiero comenzar justamente presentando de que todos convergemos hacia una calidad integral. Esa calidad integral que ahora nosotros en este momento estamos migrando hacia de la HOTSHAT 18.000 a la ISO 45.000 que está en vía de ejecución. Se orienta hacia una normalización en la continua búsqueda de proveer lugares de trabajo seguros, mejorando continuamente el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. En este sitio es donde justamente se involucra el trabajador en condiciones ambientales donde hay que trabajar bastante y que tiene que ver con los resultados de calidad, de la calidad del producto, de la calidad del servicio y que toca bastante con mucha profundidad la calidad ambiental. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tener
un sistema de gestión en que se mejore la productividad y que se mantenga en óptimas condiciones la salud de las personas. ¿Qué será lo más importante? ¿La mejora de la calidad para los productos o mantener la salud de las personas? Es una incógnita que nosotros tenemos que mirar porque ambas cosas son importantes. Sin embargo, la vida es lo primero. A pesar de ello, tenemos que crear formas de subsistencia para que los mismos trabajadores empecemos a tomar conciencia de que estamos en unas empresas que las tenemos que hacer eficientes de acuerdo con la retroalimentación que nos dan a través del empoderamiento que se viene hablando a principios de este siglo, enfatizando demasiado, puesto que los trabajadores necesitan herramientas para poder desempeñar sus funciones. En el transcurso de la conferencia vamos a ver en sí qué es empoderamiento y qué tiene que ver con la seguridad en el trabajo, allá en el puesto de trabajo. Entonces vamos a mirar qué es la gestión integral de calidad, cuáles son las directrices del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los conceptos básicos con los cuales nos encontramos día a día, que es, digamos, la naturaleza de las gestiones que se hacen en cada ciclo productivo y en cada dependencia de la organización, qué es la normalización y la estandarización, y vamos a hacer un ejemplo práctico que yo sé que es bastante complejo de entenderlo aquí desde la parte de literal, desde el punto de vista operacional, seguramente se entiende más, se visualiza más, se percibe mucho mejor, porque justamente ahí es donde se va a intervenir aquellos peligros que seguramente están influyendo fuertemente y causan pérdidas humanas, pérdidas de producción, pérdidas de materia prima, deterioro de maquinaria, mientras las organizaciones están pensando en cómo hacer la gestión del cambio. Y a eso es lo que tenemos que dirigirnos, a una gestión del cambio bien planificada, de tal manera que la empresa, digamos, se recupere de todas aquellas cargas que han sido inútiles a veces y que seguramente han incurrido o hemos incurrido en grandes costos. Bueno, muy bien. El sistema de gestión de calidad integral tiene mucho que ver con los bienes y servicios. Miremos bien que cada ítem está respaldado y está avalado, digámoslo así, por un sistema de gestión que se llama la ISO 9000, cuando se están produciendo bienes y servicios. La ISO 14000, que tiene que ver con la calidad ambiental, y no solamente la calidad ambiental en lo que llamamos comúnmente ambiente de trabajo, sino la calidad ambiental inclusive fuera de la empresa, cómo está impactando los procesos productivos de la empresa a la naturaleza. ¿Cómo vamos a dejar este mundo una vez hayamos hecho procesos y que, digamos, ya estemos produciendo los artículos o los elementos que la población está necesitando? Y va interrelacionado de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No se puede desconocer, y justamente cuando entró este sistema de gestión a ser parte de la calidad, del emprendimiento de la calidad a través de la OSHA 18000 y ahora hacia la migración a la ISO 14000, en realidad comenzamos a pensar de que en una época lo importante era el capital, en otra época lo importante era la maquinaria, en otra época eran los emplazamientos industriales, pero nos dimos cuenta que lo más importante, el activo más valioso de la organización es el trabajador. Lógicamente es la persona que pone su inteligencia humana junto con los directivos para poder crear los elementos que necesita la sociedad. Ahora bien, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene unas directrices, y esas directrices son dadas desde arriba, empecemos de arriba, por la Organización Internacional del Trabajo, que es donde se emanan las directrices a nivel internacional, y seguramente los países están siempre a la expectativa cuáles son las novedades
que a mi criterio, a mi real saber y entender, no son novedades cuando en realidad se está trabajando una parte evidente que es la manutención del servicio de seguridad mismo que requiere cada trabajador, del servicio de la misma industrialización de los productos con óptima calidad, donde va integrado salud, ambiente, materias primas. Las normas nacionales, cada país seguramente, y no puedo, digamos, dejar de percibirlo, cada país tiene su normalización interna de acuerdo con sus diferentes, a través de sus organismos de los controles de calidad. Y las normas específicas, que son las más operacionales, las que justamente se dan dentro de la organización a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo de manera específica, implementados e implantados en cada sección, cada área, cada puesto de trabajo con sus tareas para ejecutar las operaciones que van a producir. ¿Qué concepto básico vamos a emplear? El perfil o puesto de trabajo, digamos que más que todo puesto ocupacional, son aquellos requisitos o calificaciones personales para el cumplimiento de las tareas en determinado puesto de trabajo. Es decir, cuando se habla de una ocupación, porque más que un oficio, es una ocupación porque la ocupación la determinan las funciones y la determina la empresa de acuerdo con los procesos que pasan por X punto del proceso productivo. Ahí hay una persona que está ocupando unas tareas, que se está ocupando de hacer ese trabajo de manera eficiente y que se está ocupando de procesar la parte que le corresponde. Ahora bien, viene la tarea ocupacional, es el trabajo a ejecutar por la persona o por el trabajador que específicamente se ha escogido por diferentes características de idoneidad, estudios, criterios, experiencia, en fin, de acuerdo con los perfiles del cargo que tenga la organización. Miremos también, recordemos, vale la pena recordar que dentro de los ambientes de trabajo existen riesgos, que es lo que siempre pensamos. Sí, claro, existe la posibilidad de que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y llámese riesgo como la probabilidad de ocurrencia también de un evento que dañe un sistema. Por ejemplo, si ocurre un desenlace de una energía dentro del ambiente de trabajo, de una energía que dañe específicamente una parte del cuerpo del trabajador, decimos que ese riesgo se convirtió en la parte específica del peligro y ese peligro dañó la parte del trabajador, una parte del cuerpo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo clásico, característico. Tenemos un ejemplo de riesgo físico que tiene varios peligros, entre ellos, digamos, el ruido. Y el ruido, cuando se desencadena su energía, la energía sonora, daña específicamente el oído del trabajador. Y así sucesivamente, las diferentes energías que hay en los puestos de trabajo dañan al trabajador. Por eso, el contenido de este trabajo es que el empoderamiento va mucho más allá de la parte productiva. El empoderamiento va más allá de que el trabajador tenga su propio autocuidado y que tome su propia decisión para cuidarse. Tenemos el peligro. Lo que les decía, el peligro va contenido dentro del riesgo, que es una situación de riesgo inminente, fuente o agente de la lesión, capacidad de causar daño a las personas, a la propiedad, al medio ambiente, o hay una combinación de estos. Cuando estemos viendo el ejemplo para determinar cómo se debe hacer el empoderamiento con el propósito de que el trabajador tome sus propias decisiones en el puesto de trabajo, ahí vamos a determinar algunos peligros muy sucintamente para comprender de qué se trata el empoderamiento. La higiene industrial. La higiene industrial se trata de reconocer la relación y la identificación de los peligros, es decir, se hacen análisis de ellos en el sitio de trabajo.
En los límites, podemos hablar de límites permisibles cuando se habla de peligros, bien sea de tipo higiénico o de tipo de seguridad. Hay unas cifras cuantitativas que limitan la exposición del trabajador. Es decir, esos peligros tienen un límite tolerable. Una persona puede estar en un ambiente donde hay alta temperatura y hasta cierta temperatura durante tanto tiempo, el personaje que está laborando en este sitio tiene su capacidad tolerante, es decir, si sobrepasa ese límite permisible, va a causar daños a la salud del trabajador. Y uno cree que son daños que quizá en este caso el trabajador vaya a sufrir de sudoración, de preocupación, irritación, en fin, pero resulta que daña un órgano del cuerpo que es el sistema termorregulador, el sistema aquel que regula la temperatura del cuerpo, y cuando se desfasa este sistema termorregulador, prácticamente el trabajador va a estar mal en cualquier parte donde se encuentra, así no esté trabajando. Entonces, los límites permisibles son importantes reconocerlos porque el trabajador tiene que tener conocimiento de ellos para poder hacer su propio empoderamiento para que su propia salud no se vea afectada. Ahora bien, para hacer una normalización estandarizada, vamos a escoger una tarea, una actividad. Mejor dicho, de una actividad escogemos una tarea. De un cargo o una ocupación puede tener varias tareas. Unas tareas medianamente peligrosas, unas tareas bajamente peligrosas, otras tareas altamente peligrosas. En nuestro ejercicio vamos a hacer un símil de una tarea que seguramente la percibamos que es peligrosa para poder cuantificar y poder valorar hasta qué punto la empresa se tiene que entregar, es decir, darle al trabajador la capacidad, la autoridad, darle el poder para que tenga un autocuidado a través del empoderamiento. Esas tareas van a tener normas y procedimientos o unos métodos para ejecutar esa tarea. Y eso se hace cuando se están haciendo productos, los mismos procesos para hacer los productos y aún los mismos servicios. ¿Con destino a qué? A salud, ambiente, a la parte comercial, porque seguramente la empresa vende productos, y a la parte tecnológica cuando se están utilizando las máquinas y herramientas dentro de la organización. Bien, ahora sí, pasemos al ejemplo, porque podemos hablar mucho de normalización de la calidad, podemos hablar de empoderamiento, pero tenemos que cuantificar, reconocer, observar, porque de todas maneras ya algo evidente, algo que me dé a mí las pautas para decir hay que empoderar, porque necesitamos, además del cuidado de la salud del trabajador, que tiene que ver mucho con la norma de calidad de personal e influye fuertemente en ser eficientes, que la empresa a la larga sea autosuficiente y autosostenible en el tiempo, en el espacio, para servicio a la comunidad. Entonces miremos de dónde podemos partir para obtener cifras y para decir el puesto es peligroso y el puesto de trabajo, así sea los peligros que tenga ese puesto de trabajo, por mínimos que sea, el trabajador debe tener su propio autocuidado con la propiedad auténtica autorizada por la organización. Entonces partimos de una operacionalidad para normalización, que entre otras cosas, ese empoderamiento influye fuertemente en la normalización. Y cuando hablamos de normalización es porque somos de calidad. Y no nos hablemos mentira. Si un trabajador está empoderado, tiene autoridad, ese trabajador es de calidad. Y si ese trabajador es de calidad, el producto y el servicio es de calidad. Es fácil como concretar esa idea.
pero pues de todas maneras en la especificidad de la operacionalidad de su función, de su ocupación, vamos a mirar qué tan gravoso o qué tan drástico es el camino que tiene que recorrer para poder decir que tanto el producto como el trabajador quedaron limpios, no contaminados. Entonces miremos aspectos cuánticos. Primero tenemos que calcular qué tan crítico o peligrosa es la tarea. Entonces hay muchas metodologías para decir o para comprobar que X tarea es peligrosa o que X tarea es leve o que X tarea es baja en peligros. He traído un método que se llama el BJA, que tiene que ver mucho con el comportamiento del trabajador para poderlo integrar al empoderamiento, que es nuestro tema en esta tarde. Entonces esa matriz de peligros, esa matriz con que se calcula la criticidad peligrosa del puesto de trabajo, o mejor, de la tarea de manera específica, se llama una matriz de tamaño por potencial de daño. El tamaño se refiere al número de trabajadores que están expuestos a las tareas y se han tomado entre 1 y 3 trabajadores. Hay puestos de trabajo que en una línea de producción utilizan 3 trabajadores o utilizan más. De todas maneras, cuando se hizo el cálculo científico de cuántos trabajadores de 3, dio que deberían de ser, dio que eran de 3, para poder tener una idea básica de que cubriendo 3 trabajadores, 2 o 1, se puede cubrir el resto de trabajadores cuando están haciendo la misma tarea en una línea de producción. Y esta tarea, este tamaño se cruza con el potencial de daño. El potencial de daño se refiere es qué tan peligrosos son los riesgos o qué tan críticos son los peligros, qué tanto daño pueden hacer al trabajador que está expuesto a esa tarea. Cuando vemos las cifras a calcular, cuando, por ejemplo, el tamaño es el tamaño medio, 2 trabajadores, y el potencial de daño es 2, es decir, medio, entonces vemos que la criticidad de la tarea es 4, es decir, hacemos el cruce de esas variables, multiplicamos el tamaño medio 2 por el potencial de daño 2, es igual a 4. Ese 4 me va a significar algo, ese 4. Por ejemplo, si tenemos 3 trabajadores que estén haciendo una tarea específica, ya definida, los mismos pasos, los mismos peligros, el mismo ambiente, las mismas materias primas, hay 3 trabajadores y el potencial de daño de esa tarea es 3, quiere decir que es alto, quiere decir que la criticidad de esa tarea es 9. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué me indica ese resultado? Ese resultado es una significancia. Entonces miremoslo a ver de qué se trata, pero quiero decirle una cosa. El potencial de daño, valores están muy bajitos, 1, 2 y 3, sabiendo de que en términos, digamos, universales, los peligros se les da una valoración muy alta. En Colombia manejamos lo que se llama un nivel de riesgo y el nivel de riesgo máximo es 4.000. ¿Qué quiere decir? Que ese 4.000 tenemos que hacer una inferencia y bajarlo a esta matriz cuyo potencial de daño me llegue o hacer una operación matemática de tal manera de que si hay un riesgo, un peligro que, por ejemplo, valga 3.500, tengo que hacer una operación para inferirlo en esta tabla. Posiblemente me dé 2, 4, 6, en fin, para poder calcular la criticidad o peligrosidad de la tarea. En la siguiente tabla estoy calculando que si la tarea es peligrosa, estoy calculando si efectivamente la tarea de manera específica que está ejecutando el trabajador es peligrosa. Entonces, en esa matriz estoy colocando el nombre de la tarea, estoy colocando el número, el tamaño que me dio, estoy colocando el potencial de daño y cuando haga la operación me va a dar si esa significancia es mayor o igual a 3.
Si la significancia es mayor o igual a 3, quiere decir que la tarea es peligrosa. Y si la significancia es menor que 3, quiere decir que la tarea es medianamente peligrosa, pero no quiere decir que porque es medianamente peligrosa o bajamente peligrosa, se deja así a libre albedrío. No, no se puede descuidar. Recordemos que el peligro con menor grado de calificación se puede disparar en cualquier momento por alguna circunstancia y su magnitud puede hacer daños catastróficos. La significancia se refiere a que refleja el valor de importancia que para la seguridad tiene el que la tarea sea más analizada o no por el método. Sí, claro, si yo hago un análisis de una tarea cuya significancia medio o menor que 3, pues yo tengo que identificar, ¿será que es así? ¿La tarea no es peligrosa? Pero con el tiempo, los pronósticos me pueden decir de que, o la misma calificación de grado de peligrosidad, me puede decir que sí, en cualquier momento puede ser peligrosa cuando sube la temperatura, cuando hace frío, cuando se acelera el proceso de producción, cuando se cambia la materia prima, en fin. Entonces, ¿qué pasa? De que estamos hablando de que los puestos efectivamente son peligrosos y por lo tanto se deben evaluar, estar evaluando constantemente. Aquí vale la pena hacer un intermedio porque entre la tarea que se está ejecutando, ya la parte de ingeniería, el proceso productivo, entre ese proceso productivo, la maquinaria, el ambiente de trabajo, el microambiente de trabajo, está el comportamiento del trabajador. Es decir, ahí viene un elemento importantísimo, el comportamiento que tiene que tener el trabajador en esa tarea. Es decir, es el momento de pensar en el empoderamiento. ¿Y qué es el empoderamiento? Pues desde el punto de vista de recursos humanos, quizá lo hemos oído hablar. A las personas hay que tenerles confianza, a las personas hay que hay que otorgarles poder y autorizarles para que ellos decidan en sus puestos de trabajo de sus operaciones que se hacen. Toda la vida, desde que se empezó la parte industrial, el trabajador ha sido parte decisiva, ha tomado sus decisiones de lo que debe hacer. Sin embargo, en la evolución empresarial, la parte industrial, las empresas empezaron a crear sus métodos de trabajo, sus procedimientos y sus normas, de tal manera que fueron encasillando a los trabajadores en estas normas y quizá quitarles autonomía de decisión en sus puestos de trabajo. Volvemos a retomar esto en estas épocas porque es importantísimo, porque la tecnología, el avance de la ciencia, el avance de los sistemas, el avance de la parte de tecnológica que se está cambiando el servicio por materias primas. Ya no vemos mucha gente o seguiremos pensando en que la gente no va a ir a las empresas a buscar trabajos, los trabajos se van a hacer desde la casa. Entonces, ¿qué quiere decir empoderamiento? Hemos oído una palabra que se llama empowerment, que es dar poder o autoridad a los subordinados, confiriéndoles el sentido de ser dueños de su propio trabajo. Es decir, si uno es dueño o uno tiene una función que cumplir en un puesto de trabajo, obviamente uno es dueño. Uno decide que efectivamente hay que tener un método para poder ejecutar esa operación. De hecho, los trabajadores saben de que tienen que cumplir unas normas de seguridad, unas normas procedimentales que tienen que ver con calidad. Y entonces esto es como una herramienta dentro de los movimientos de la reingeniería organizacional para proporcionar elementos que favorecen hacia un evidente desarrollo. De esta manera, el trabajo adquiere significado para poder realizar tareas conservando estándares de seguridad, participando en las decisiones y métodos
garantizando el empoderamiento. Yo hace años trabajando mucho la parte de efectivamente hemos notado de que al trabajador hay que darle esa autoridad para que él decida en el puesto de trabajo. Entonces sigamos con nuestro ejemplo, ¿sí? Porque ya en esta partecita viene digamos, la identificación de los peligros, cómo los trabajadores tienen que identificar los peligros dentro de su tarea cuando se está ejecutando. Entonces se hacen unos perfiles de la tarea, entonces hay que seleccionar la tarea. Generalmente las tareas ya están seleccionadas. Empresa que se precie, mediana, pequeña y grande, ya han seleccionado las tareas. Se identifican los pasos de la tarea. Una tarea, para poder ser analizada, qué tan peligrosa es, no puede tener 8 pasos para hacer un producto. Máximo hasta 10, eso que esos 2 pasos adicionales para completar el ciclo productivo. A partir de 11 ya pasaría a ser la siguiente tarea. Fichar o identificar los peligros asociados a cada paso de la tarea. Cuando una tarea se desagrega por pasos, en cada paso se identifican los peligros. En cada paso se miran cuáles son los puntos críticos. Hay puntos de operación de máquinas que son los puntos peligrosísimos. Hay puntos de operación de corte que son peligrosos. Hay puntos de operación de cincelado. Hay puntos de operación donde cambia la temperatura. En fin, de acuerdo con el sistema de la administración de los riesgos ocupacionales, se van identificando y detallando los peligros. Y en la tercera columna se describen los actos y las condiciones estandarizadas, es decir, de acuerdo con el paso, cada paso tiene su peligro y cada peligro tiene actos, hay que hacer actos y condiciones estándares, es decir, normalizados, de tal manera que esos actos y condiciones estandarizados no le hagan daño al trabajador, se cuide el trabajador, haya un autocuidado y que el producto salga en óptimas condiciones de calidad. Esa es la tarea. Ahora miremos del trabajador. Del trabajador, la empresa a través de sus programas de personal, de recursos, de labor social, en fin, seguramente ha medido la actitud comportamental del trabajador. En la dependencia donde está ejecutando la tarea, seguramente le han dado instrucción y formación, hasta entrenamiento, y lo mantienen capacitando y recapacitando en todo momento. El trabajador reconoce los peligros que contiene la tarea porque seguramente el jefe le ha comunicado cuáles son los peligros y qué tan importante es que el jefe le comunique los peligros, no solamente le informe, sino que le comunique los peligros, es decir, le haga un plan de acción de tal manera que eso quede dentro de la formación del trabajador para que con su actitud y comportamiento que se aprovecha esa, digamos, esa coyuntura para empoderarlo de su autoridad que tiene para poder manejar el puesto de trabajo. Y usar el método resultante de procedimiento seguro. ¿Qué será el método resultante de procedimiento seguro? Entonces, cuando nosotros tenemos ese siento en el trabajo, para entregarle al trabajador la autoridad, el empoderamiento para que haga sus acciones de calidad que involucren su propia salud, mantenga su salud, no va a tener ningún accidente, una acción que es casi un accidente, una acción mínima que le pueda surgir o someterse a un trauma y que mucho menos con el tiempo resulte enfermo laboralmente, es decir, padezca de síntomas o vaya a tener una enfermedad de tipo laboral.
Cuando nosotros tenemos esa parte, ese análisis de los pasos de la tarea, los peligros de la tarea, los actos y condiciones ya estandarizados, es de ahí cuando ya hablamos de estándares, empezamos a reconocer de que la empresa está haciendo la calidad del producto y la calidad en el trabajador, y automáticamente está haciendo calidad ambiental. Se aprovecha esa segunda etapa para que en esa segunda etapa sirva para organizar el procedimiento y los métodos. Entonces, esta es la matriz que les comentaba anteriormente, producto de los perfiles de la tarea y producto de los perfiles del trabajador. Entonces, paso desde la tarea hasta 8, descripción de los peligros asociados a cada paso de la tarea. Cada paso lleva X cantidad de peligros. La tarea hasta 8 pasos, pero cada paso puede tener N peligros. Los que se vean, los que se observen, y los clasificamos de acuerdo con su prioridad de peligrosidad. Y en esta parte colocamos los actos y las condiciones normalizadas para ejecutar cada paso de la tarea. Y es aquí donde efectivamente la empresa va a hacer uso de la estandarización, la normalización. Es decir, seguramente le va a servir a la empresa para sus certificaciones o sus notas de calidad de cualquier ítem que estén requiriéndole a la empresa. Cuando hemos hecho este levantamiento que tiene que ver con el comportamiento del trabajador y que tiene que ver con, digamos, con el maquinismo o con la forma de producir, el ambiente de trabajo, todas las condiciones inherentes donde se involucra la maquinaria, donde se involucran las materias primas, los insumos de esa materia prima. Ese es un insumo principal para hacer el procedimiento de trabajo seguro. Ese procedimiento de trabajo seguro tiene mucho que ver con que el producto salga en óptimas condiciones, y es lo que está descrito, digamos, es la norma, es la ley al interior de la empresa que va a servir para controlar de que el producto debe salir con altos estándares de calidad y que los índices de ausentismo de personal han disminuido o están controlados. Esa es la norma específica que el empresario va a mostrar para poder certificarse y que a la hora de la verdad demuestra que tiene implantado e implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera específica como lo trata la ingeniería. Y luego viene lo que se llama el método de trabajo seguro, que es la forma de cómo el trabajador debe ejecutar la tarea sin salirse de los parámetros del procedimiento. Es el lenguaje coloquial que tenemos que utilizar para que el trabajador entienda, comprenda las instrucciones de seguridad, y dentro de esas instrucciones de seguridad comprenda específicamente de que para él es beneficioso tener ese método de trabajo seguro porque está autocuidándose y está empoderándose de su propia salud para que no vaya a tener ningún síntoma. Y de otra manera, pues está prácticamente la empresa está, entre comillas, usufructuando de eso porque el producto tiene que ser de calidad de acuerdo con la implementación tanto del procedimiento como del método. En esta parte, en el punto 5.5, generalmente cuando uno va a una empresa, uno hace inspecciones de seguridad general, porque hay de diferentes formas hacer inspecciones de seguridad. Sin embargo, cuando se va a hacer una inspección específica de seguridad, se tiene un formato con la descripción de los actos y condiciones normalizados de la tarea que se está ejecutando. Y el formato tiene esta característica, tiene el número de ítems observados. Seguramente describimos, mientras hicimos el levantamiento de 8 pasos de la tarea, hicimos en una tarea medianamente peligrosa unas 40 condiciones normalizadas de actos y condiciones estandarizadas.
La lista de chequeo no debe pasar de 20. Quiere decir que si quedan 20 por fuera, más adelante hacemos una ronda específica para poder hacer, detallar esas normas de seguridad que tenemos que verificar si se están cumpliendo o no. En este formato, simplemente se llena el ítem a observar, tanto la condición o el acto, que el trabajador usó la mano dominante para agarrar cierta pieza y no era la mano dominante, sino la mano libre. Entonces no es conforme. Y al final se califica de 20, seguramente es conforme 12, 10, 15, 8, 7 o los mismos 20. Quiere decir que cuando el trabajador está cumpliendo con toda la conformidad en una lista de chequeo, el trabajador está cumpliendo a cabalidad con la norma de seguridad. Pero este formato es muy importante porque cada vez que se implementa o se levanta una norma, se levanta una inspección de seguridad con esta lista, está marcando 20%, de conforme, 80% no conforme, o a la inversa, 60% conforme y 40% no conforme según los ítems que cumplió. El total viene en cifra absoluta y lo pasamos a cifra relativa. Esto hablamos de una sola lista de chequeo, pero para que tengamos validez, digamos, científica, de que si en el puesto de trabajo se está cumpliendo a cabalidad, por lo menos debemos de aplicar 20 listas de chequeo, porque una sola sería sesgar la información de seguridad y seguramente el trabajador va a sentir que hizo una tarea o hizo un ensayo o hizo un ejercicio de producción y marcó 90-10, 90% conforme y 10% inconforme. Quiere decir que el trabajador está cumpliendo el estándar. De hecho, pues la organización determina en qué momento no cumple el estándar. Yo diría, por ejemplo, que cumple el estándar cuando es superior al 85% del promedio total de las listas de chequeo aplicadas. Miremos un ejemplo. Este es un ejemplo de un procesamiento de datos de 20 listas de chequeo que aplicamos en una tarea. Figurémonos cualquier tarea en manufactura, cualquier tarea en servicios, cualquier tarea en taller de mantenimiento, cualquier tarea en almacén, cualquier tarea en recursos humanos, en contabilidad, en costos, en fin, o por allá en trabajos extramurales, poda de árboles o limpieza de cañería, ni cualquier tarea. Entonces miremos qué pasó cuando aplicamos la lista de chequeo de acuerdo con el análisis del levantamiento de comportamiento en el trabajo. Por ejemplo, miremos el ítem número 6. El ítem número 6 quiere decir la lista número 6 que se aplicó el 8 de mayo de este año, 8 de mayo del 2017. Este señor trabajó 3 conformidades contra 6 no conformidades, para un total de 9 ítems que se observaron. Eso quiere decir que el trabajador estuvo conforme el 33% y no conforme el 67%. Aquí vemos claramente que el trabajador estuvo en peligro, o se rasguñó, o se causó una herida. En fin, algo pasó este día porque la conformidad está menos del 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No está actuando de acuerdo con el empoderamiento que se le dio y de acuerdo con las instrucciones de autogestión en su propia seguridad. Es decir, ni siquiera su propio empoderamiento. Miremos, por ejemplo, la lista de chequeo número 9 del 11 de mayo. 6 conformes y 3 no conformes, para un total de 9. Aquí subió la conformidad, es decir, se volteó con respecto a la que acabamos de observar así de manera puntual. El 67% es conforme y el 33% no conforme. Quiere decir que el señor estuvo medianamente trabajando óptimamente para no accidentarse o no enfermarse. De hecho, pues sabemos que la enfermedad no es súbita,
no es instantánea, así como lo es el accidente de trabajo. Pero este 33% sí me está mostrando que incumplió algunos ítems de la lista de chequeo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos porcentajes son así altísimos en no conformidad, por ejemplo, la lista número 4 está mostrándome una no conformidad del 78%. Imagínense, de 9 ítems a observar, solamente 2 ganó, 2 son conformes y 7 no son conformes. Quiere decir que hay el 78% ese día que el señor trabajó de manera insegura. ¿Qué le pasaría? Llegó cansado, estaría enfermo, tenía problemas en la casa, problemas endógenos, problemas exógenos, en fin, ¿qué le pasaría al señor ese trabajo? Pero lo más curioso es que tenemos el dato en qué ítem fue que no cumplió el trabajador. Sacamos esa lista de chequeo y miramos cuáles fueron los ítems que no cumplió. Podría decir, por ejemplo, el señor, lo más, digamos, clásico, el señor no utilizó las botas de seguridad ese día. Y es como norma de seguridad específica y tajante que utilice las botas de seguridad. Como no las utilizó, le está marcando conforme. Y seguramente otros ítems que no cumplió y por eso te está marcando el 78%. O sea que ese día el trabajador estuvo desprotegido él mismo porque estaba haciendo su tarea. Aquí está hasta la lista 20 y el análisis sigue así. Por ejemplo, miremos la lista número 19 del 21 de mayo. 9 conformes, 0 inconformes, es decir, cumplió con la totalidad de la lista de chequeo. Ese día se ganó la medalla de oro. Se ganó la medalla de oro en seguridad porque cumplió con todos los ítems. Quiere decir que hizo bien su trabajo y seguramente ni cansado salió del trabajo porque aplicó su metodología, su proceso de trabajo también de tal manera que no le causó ninguna fatiga, podría decir eso. Y así sucesivamente al final, cuando tomamos todas esas cifras, tanto absolutas y relativas, de 20 listas de chequeo, hacemos un promedio aritmético fácil, clásico, y vemos que el trabajador tuvo una conformidad de 4.9 y una inconformidad de 4.1, casi el 50% de cada uno. Pero no son convincentes esas cifras, porque tener 54% de conformidad quiere decir que el 46%, yo puedo llamar esto factor de éxito y factor de fracaso. 46% factor de fracaso. ¿Por qué? Porque ese trabajador, tengo que mirar todas las listas de chequeo, cuáles fueron los ítems de seguridad que incumplió. Porque tenemos que entonces reforzar el empoderamiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué le hace falta al trabajador? De hecho, empoderar no es solamente decirle la empresa le autoriza de que usted utilice o tome una decisión en su puesto de trabajo. No es eso. Empoderar tiene otras características más de fondo que tienen que ver con el manejo personal de la organización, porque seguramente ese trabajador está instruido, está capacitado, está formado y está entrenado y por eso está contratado para que ocupe ese cargo. Miremos cómo es la tendencia de su comportamiento en esa lista de chequeo, en esa X ocupación y X tarea que está ejecutando, que ejecutó. Entonces miremos, tenemos un límite inferior y tenemos un límite superior y tenemos un punto medio. Entonces los puntos que están, las listas de chequeo que están por debajo del límite inferior, ese día ese trabajador, la lista número 10 de tal día, la lista número 18 tal día, ese señor seguramente tuvo un problema de trabajo allá en su sitio de trabajo. En cambio, los días o las listas de chequeo 5 y las listas de chequeo 19, ese trabajador fue estrella esos días. Trabajó exactamente muy bien.
como lo dije al principio, hace poco se ganó la medalla de oro porque está por encima del límite superior de control de esa gestión en su tarea. Entonces miremos los puntos que están entre las dos líneas, entre el límite superior y límite inferior. En el límite inferior, ¿cuántos puntos hay entre el límite medio y el inferior? Hay varios puntos. Y el otro, entre el punto medio y el superior, hay varios puntos que más o menos equivalen casi al 50%. Es decir, en esos puntos el trabajador se está moviendo, su seguridad, su empoderamiento, y está justamente aportando a la calidad del producto. Que vimos que no es buena, no es buena. Es decir, la cifra nos está diciendo, tenemos que enfilar baterías para mejorar el procedimiento, para mejorar el método, y seguramente es el trabajador a quien lo tenemos que instruir más y empoderarlo de otras herramientas para que haga bien su tarea y no va a tener ningún desfase. Entonces, como la empresa conoce el procedimiento de cada tarea, y si tú fueras jefe personal de la organización y te presentaran una cifra que el trabajador es conforme al 54%, tú dirías, no, ese señor, ¿qué está pasando? Ojo, digo una cosa entre paréntesis. No se puede tomar represalias contra el trabajador debido a que su inconformidad está por debajo de la cifra que seguramente espera el jefe. A ese trabajador hay que, mejor dicho, no podemos desperdiciar, no podemos renunciar a algún personaje que tiene experiencia, que vemos capacidades, que vemos comportamientos, que vemos la facilidad de hacer la tarea. No podemos tomar decisiones de tipo laboral, personal. Las decisiones de tipo seguridad. Y seguramente nos costaría más entrar un personaje nuevo, entrenarlo y volver a empezar, que seguramente vamos a tener más dificultades a reentrenar y a entrenar más al trabajador, a incentivarlo, a motivarlo. ¿Ya? Entonces la empresa debe conseguir lo mejor de los trabajadores a través de esta forma de cómo se evalúa, y con estas cifras empoderar a su personal para que sean eficientes en sus puestos de trabajo. Aquí hice un pequeño resumen de la interpretación de gráfico control. Yo pienso que lo que vimos tanto en la lista, en el procesamiento de datos, desde la lista de chequeo, desde el análisis de comportamiento en el trabajo y en el gráfico control, aquí está resumido la interpretación del gráfico. Entonces, pues yo creo que el gráfico lo estamos visualizando mucho mejor. Sigue aquí con las listas. Entonces se finaliza aquí diciendo que la eficiencia del trabajador es del 54%. Quiere decir esto, que los ítems de seguridad cumple solamente 4.9. Por tanto, es menester inducción, más entrenamiento y apoyo con las instrucciones a través del método empleado. Pero hay algo que, antes de llegar a los beneficios de la normalización, hay algo que no quiero dejarlo ni siquiera en el tintero, sino que lo tomemos para que seamos partícipes de la práctica que tenemos que hacer con esto. Es hacia la gestión del cambio. La gestión del cambio no es cambiar el personal para mejorar la productividad. La gestión del cambio es la seguridad basada en el comportamiento, es el empoderamiento para llegar a la gestión del cambio. Es decir, cuando nosotros tenemos una seguridad basada en el comportamiento, que eso se viene implementando desde mediados del siglo, desde 3/4 partes del siglo pasado, esa gestión de seguridad basada de la manera comportamental de los trabajadores, más el empoderamiento, es lo que nos va a llevar a la gestión del cambio. Eso quiere decir que vamos a tener trabajadores eficientes, y de hecho, en la medida que va pasando el tiempo, con la ayuda de las tecnologías, vamos a ir mejorando nuestros procesos.
nuestros procesos y vamos a estar empeñados justamente en que la gestión del cambio es el producto, pensando en que la gestión del cambio es el producto de una nueva tecnología, de una nueva filosofía, perdón, una nueva forma de gestión empresarial que articula recursos. ¿Qué articula la gestión del cambio? Articula capital, articula manufactura, articula mercadotecnia, articula tecnología y articula personal. Es decir, cuando esos recursos se articulan, podemos decir que una empresa está dispuesta a hacer la gestión de cambio, beneficiosa para toda la organización. Y cuando toda la organización se prepara a su interior de esa manera, ese cambio se va a ver reflejado en su clientela, en el servicio y en los productos que está ofreciendo. En suma, el empoderamiento consiste en un sistema de valores y creencias que permiten que el personal pueda satisfacer las necesidades propias, personales y organizacionales, así como las acciones necesarias para lograrlo. Es decir, ese sistema tiene que estar ya integrado. Hace rato tiene que estar integrado en cada uno de los procesos y subprocesos de cada una de las tareas de la organización, con alta participación de sus trabajadores a través del empoderamiento. Todos los trabajadores están tomando decisiones en su puesto de trabajo y son decisiones en beneficio de la organización. Y esas decisiones están logradas a través de la calidad del producto que está ejecutando o que está interviniendo el trabajador. Muy bien. Pienso que la parte de empoderamiento es justamente de que la organización, digamos, sea como más participativa de las decisiones de nivel medio, de mandos medios hacia arriba, y que el trabajador, quien está manejando la parte especializada con profesionalidad, sea quien tome las decisiones para mejorar la calidad. Muy bien, cuando nosotros hemos desarrollado desde el punto de vista de campo, hemos estado allá en el terreno mirando efectivamente cómo son las cosas, cómo es la seguridad, cómo son esos ambientes de trabajo, algunos limpios, algunos agrestes, algunos duros, algunos con muchas partículas en el aire, con ruido, con agentes nocivos, con agentes tóxicos. Cuando nosotros hemos logrado que la normalización vaya por el camino que ha sido como la directriz tanto de organización internacional como la nacional y de la empresa, porque la empresa se tiene que apreciar de que tiene su propia organización de sus sistemas de gestión de calidades. Entonces vamos a tener unos beneficios. Y qué bueno que los beneficios nos ven a ganar más plata que seguramente el mismo negocio de la empresa. Porque cuando estamos disminuyendo la accidentalidad, el ausentismo por efectos de la seguridad y salud en el trabajo, eso cuesta, eso vale mucha plata. Entonces vamos a disminuir lesiones incapacitantes y enfermedades del trabajo. Se van a poder mitigar y controlar los peligros inherentes a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, generalmente quien levanta la matriz de riesgo de una empresa es un especialista o una persona versada en la materia. Empero, el trabajador es el que conoce, es el que identifica más los peligros y por lo tanto el concepto de él no se tiene que dejar a un lado. Entonces él lo está controlando, inclusive los está mitigando. Se empodera al trabajador en la mejora continua desde la efectividad del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, él sabe que está protegido, que la empresa lo tiene amparado bajo la ley de cada país en su sistema de riesgos laborales, y la empresa también a su interior está protegiéndolo con los ambientes sanos y saludables. Motiva e involucra a los trabajadores que sean partícipes
en el alistamiento de la gestión del cambio. Qué bueno que un trabajador diga, hombre, yo he manejado los peligros, no me ha pasado nada porque sé cómo es el ambiente de trabajo, sé cómo estar dentro del peligro, sé hasta qué límite puedo llegar a ese peligro, que soporte mi fisiología, porque todos los cuerpos no son iguales. Entonces, ya la empresa está gestionando el cambio del equipo, el cambio del sistema y me está capacitando para poder integrar ese nuevo sistema de producción. Para allá vamos y ojalá Dios quiera alcance a ver esos sistemas productivos sanos, alegres, que den razón de vida y que sean partícipes para poder visitarlos con mucha voluntad. Proteger la reputación de la marca y disponer de óptima dirección del marketing. Hoy en día, efectivamente, la reputación de la marca debe ser tan sólida y el marketing ya con la tecnología que se está ejecutando hoy en día, por ejemplo, hacer negocios por Facebook. Eso no se escuchaba antes. Facebook era un sistema de red social solamente para darnos cuenta de las cosas cotidianas. Pero hoy en día ya Facebook se está empezando a utilizar para hacer negocios. Entonces el marketing, y si la empresa tiene una marca reconocida, está muy bien desde el punto de vista de su sistema de gestión del cambio que ha venido trabajando desde hace tiempos. Y cumple con los requisitos de la cadena de suministro. Se hace más fácil, no hay pérdida de tiempo, se evitan los reajustar, repetir, reencadenar, los que son los costosos de la empresa. Concienciar el autocuidado y la cultura en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya entonces todos los trabajadores saben de que lo más importante de que la empresa y el Estado protege al trabajador, lo más importante es que ellos también se están autocuidando a través del empoderamiento que tiene mucho que ver con la gestión del cambio. Y participa en la sostenibilidad ambiental del producto y en la parte social. Bueno, mis estimados oyentes, creo que pues ha sido algo que en este momento he repensado y se puede seguir trabajando y sacar mucho partido para el mejoramiento de la productividad y sobre todo para la gestión de vida, de salud de las personas. Muchas gracias. Al ingeniero Jorge Ramos, muchísimas gracias. Quiero saludar a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Soy Paulina Leiva Casa, representante de la Universidad Benito Juárez, aquí en Colombia. Soy yo quien retoma para hacer cierre de esta interesante y muy nutrida conferencia que nos comparte el ingeniero Jorge Ramos. Ingeniero, muchísimas gracias por toda esa oportunidad que nos da de reflexionar sobre la importancia que tiene la cultura de la prevención y por supuesto también de la corrección en torno a la adaptación del cambio y de la mejora siempre de las condiciones productivas, no solo en Colombia, sino en toda la región. Queremos extenderle los saludos que nos hacen llegar nuestros asistentes a través de nuestro chat, ingeniero. Gisela Damaris Cabezas dice: buenas tardes, mil gracias por la invitación a tan excelente seminario. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. De igual modo, nos escribe Luis Fernando Medina, quien también manifiesta sus saludos y sus congratulaciones desde Huasca, aquí también en Colombia. Gracias por hacernos gestión del cambio, manifiesta también Luis Velázquez, y él nos pide el favor que si podemos dejar, ingeniero, un momento, la diapositiva número 22, creo que estaba tomando algún apunte frente a ese slide. Muchas gracias también, nos expresan desde Buenaventura, a Mirley Rebolledo, un saludo muy especial, y también nos juntamos que en ese saludo como patria de celebración a que por fin se pudo cerrar la situación del paro que durante todos estos días esta estudiante muy juiciosa nos ha socializado en el marco de este quinto ciclo de conferencias internacionales. Doctor,
Queríamos hacer una pregunta en torno a lo que veníamos hablando de este seminario, mientras invitamos a todos y cada uno de nuestros asistentes también a que levanten sus manos indicando el icono de la manito y así nosotros poderles abrir su micrófono para que puedan interactuar directamente con el ingeniero. Aquí en Colombia, pero pasa también en toda la región, se ha asignado desde los ministerios de trabajo una especie de comité o unas mesas especiales para estas temáticas en torno a la normativa y a las regulaciones que rigen todos los temas de protección y de seguridad laboral. En Colombia, aunque ha tenido algunas transformaciones, actualmente se rige con el tema del COPAS y es bien claro que aunque es una obligación, es un término de obligatorio cumplimiento por término de las organizaciones, este aspecto de prevención y seguridad laboral, son unas personas específicas las que lideran estos procesos y muchas veces los temas de selección en las organizaciones para este tipo de equipos lo hacen casi que, como decimos, dedocráticamente. Entonces usted, a pesar de sus horas de trabajo, de su carga laboral, necesitamos que además, para cumplir la norma, asista a unos comités que por lo general se hacen los martes o los jueves, 2 horas de trabajo con unas especies de simulacros también, capacitaciones tanto para la parte de primeros auxilios en prevención como todo el conocimiento de la norma de la que nos ha explicado en detalle y con magistralidad el ingeniero Jorge. Pero ¿qué pasa? Y aquí va la pregunta, ingeniero. Cuando nosotros en muchas de nuestras organizaciones vemos que de pronto las personas que forman parte de estos comités a nivel interno para cumplir con la norma cuando llegan auditorías, cuando llegan revisiones o cuando hay que pasar con el cumplimiento de estas auditorías. Cuando estas personas más que capacitadas asisten porque tienen que asistir y resulta que nos damos cuenta que en la mayoría de los diagnósticos las empresas nos muestran que ya no es situación de prevención, sino de corrección de determinadas circunstancias, porque infortunadamente estamos en una cultura que dejamos que pasen las cosas para poder tomar medidas. Entonces, cuando el personal no está 100% calificado, pero también es cierto que en este tema de empoderamiento estamos hablando que es un inicio en la cultura para que todos empecemos a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. ¿Cómo hacemos para que esos equipos sean mucho más pertinentes y acordes con la realidad para que así mismo pasemos de la cultura de la corrección a la prevención? Muy buena la apreciación y la verdad es que usted lo dijo, es cuestión de cultura. Nuestra cultura en Latinoamérica es el conformismo y el trabajo a pérdida. Cuando usted habla de que los informes son correctivos y que se señala a dedo la elección de los miembros del COPAS, realmente no debería ser así. Miren, cuando yo tuve la oportunidad de ser empresario y la verdad el comité paritario del siglo pasado funcionaba porque tenía que funcionar. Es decir, ya es conciencia de tanto de los trabajadores como del empleador de que además de que se cumpla la norma entre comillas, sea algo materializado, porque los miembros del COPAS deben de entender de que en medio de ellos están unos personajes que están produciendo para ellos y que esa producción que para ellos hace, ellos deben de estar pendientes de que se cumplan los procedimientos, las normas de seguridad. Acuérdese que el COPAS es un organismo de vigilancia, no es un organismo de ejecución, sino de vigilancia. Y ese organismo de vigilancia, de hecho, está pasando recomendaciones, y esas recomendaciones son tan afirmativas, tan buenas, que nutre cualquier sistema de seguridad, que prevé inclusive, porque el comité paritario no es el comité que levanta el acta porque va a llegar el Ministerio de Trabajo a verificar si el comité hizo algo y levantó el acta del accidente que hubo ayer por salirse del problema. No, el comité paritario está allá en el puesto de trabajo no fiscalizando, sino haciendo unas inspecciones instructivas, es decir, colaborativas, de tal manera de que por el vamos ni a la ofensiva ni a la defensiva, vamos en aras del progreso.
porque eso es lo que necesitamos, cambiar esa cultura, cambiar. Y desafortunadamente me atrevo a decir que seguramente la empresa da pérdidas porque vivimos en una pobreza y todo el mundo piensa como pobre. Pero si viviéramos al contrario, vamos a hacer las cosas bien y cada uno tiene que trabajar de calidad para que todo salga de calidad, la empresa sería rica. Y no tendríamos que ni siquiera esconder datos ni falsear datos para mostrarle al ministerio o al ente que va a fiscalizar. Es cuestión de cultura, es cuestión de direccionar. Necesitamos líderes empresariales que saquen adelante estas empresas. Miren, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es tanto para implementarlo en la organización. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es para ser competitivo ante los países que han desarrollado este sistema hace más de 20 años, primero que nosotros. Es decir, utilicemos nuestro sistema de gestión para igualarlos a ellos en productividad y no nos enfrasquemos en la seguridad del trabajador porque hay corrupción, falta de cultura y falta de una dinámica honrada, leal y honesta, de tal manera que los funcionarios que tienen que ver con la seguridad efectivamente aporten. ¿Sí me entiendes? Sí, claro que sí, es más que pertinente la explicación, las claridades que nos transmite, ingeniero, muchas gracias. En este momento quiero darle paso a Luis Castañeda, quien tiene su mano levantada. En este momento, Luis, tienes habilitado tu micrófono. Muy buenas tardes, ¿desde dónde estás conectado? Gracias. Bueno, estoy conectado desde Quito, Ecuador, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué grato tener sus conocimientos. Bueno, y yo estoy, mi experiencia como consultor en la parte de seguridad, salud ocupacional, uno se topa en diferentes industrias en donde la seguridad en realidad tiene relevancia y en otras no. Sin embargo, debe ir con cierta reglamentación de cada uno de los países, pero sucede que el personal que está involucrado en la seguridad solamente trata de maquillar los cumplimientos ante los requerimientos de la ley. ¿Cuál sería la parte de concientización para la parte directiva, sabiendo que de ellos dependen de tanta cantidad de gente que está expuesta a diferentes peligros y riesgos? Claro, esa pregunta es bastante amplia y la verdad es que grandes expertos te la contestarían así, entre comillas. Mire, en un comité de una empresa, por pequeña que sea, y usted ha dicho lo que siempre pasa, maquillan la información, ¿cierto? Entonces, si el gerente reconoce que yo tengo una empresa, es para que me genere dinero, utilidades, ganancias, beneficios, me reúno con toda la gente, el comité de crédito, el tesorería, almacén, suministros, y venga para acá el jefe de seguridad. Porque aparentemente seguridad no aporta nada de beneficio. Salud ocupacional no aporta nada de beneficio, ¿cierto? Aparentemente. Pero un buen jefe de seguridad está diciendo, mire, si no hacemos prevención en este puesto de trabajo, en esta área, vamos a tener trabajadores enfermos dentro de 2 o 3 años y esas enfermedades nos cuesta tanto, o vamos a tener accidentes de trabajo, que va a haber un lesionado, una persona que se va a amputar la pierna, el pie, mejor dicho, un trauma severo, mortal inclusive, y nos va a costar tanto. Tengan la plena seguridad que si esas cifras se muestran, se gana más plata por seguridad que haciendo la venta del producto que hace la empresa. Es una forma de concientizar. Entonces, el que no sea consciente que en su empresa está perdiendo plata y que tiene un cargo de auditor, manejador, supervisor, de prestador de servicios al ocupacional, de facilitador, no entienda eso, miremos cómo está en su casa. ¿Cómo vive en su casa entonces? También así, en el mismo estilo, entonces no hay sentido de pertenencia. Entonces, por eso nuestros países en América Latina, por los conformistas que somos y por lo que estamos pasando, nos llevará
aproximadamente 20, 25 años para poder estar como están los países que van a la vanguardia. Y dolorosamente me toca decirlo porque es muy difícil, bastante cruel chocar contra esos muros donde no dejan hacer seguridad y salud en el trabajo. Pero bueno, ahí vamos poquito a poco. La gota de agua rompe la roca al fin de cuentas. La constancia, la perseverancia, de eso se trata, ingeniero. Muchísimas gracias, sí. Querido Luis Castañeda, que desde Ecuador está conectado de igual forma como lo hacen muchos de los colegas en Chile, en Bolivia, en México, en Perú, como es el caso de Juan Cueva Fretel, quien escribe saludos desde Perú, muy importante el seminario, y también envía saludos especiales para nuestro ingeniero Jorge. Ingeniero, gracias, ya, por tema de tiempo tenemos que ir cerrando, pero no quiero terminar sin leer algunas de las inquietudes también que nos expresan nuestros asistentes vía chat, contestarles a grosso modo, como lo dijo mi querido colega Ignacio al inicio de este webinar. Todos los webinars, incluido por supuesto este, estarán colgados y los pueden encontrar en nuestro sitio web www.vjonline.mx en la sección webinars, quinto ciclo de conferencias internacionales. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones de nuestras conferencias realizadas en el marco de este ciclo, donde encuentran también, por supuesto, las presentaciones, ya que muchos de nuestros asistentes están preguntando dónde pueden encontrar el material o las memorias de esta importante conferencia que ellos han considerado que es un material muy interesante. Ingeniero, hay una pregunta que nos escriben vía chat y que me parece muy interesante, de José Emilio Goy Cortés. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo laboral? Ah, perfecto. Esa pregunta es muy buena. Imagínense que no sé por qué más o menos el 80% tiende a confundir. Y lo voy a decir en palabras, como decimos aquí en nuestra ciudad, palabras castizas, palabras entendibles. Riesgo es la condición grande, macro, y peligro es la condición pequeña. En otras palabras, peligro es el causante de la lesión. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si hay un temblor, a la hora de la verdad el riesgo es el temblor, pero ¿cuál es el peligro? El techo de la casa que me vino encima y me causó un chichón. ¿Sí me entiende? Sí, qué interesante, ingeniero. Claro, por supuesto, es muy clara la diferencia que nos hace, ingeniero. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, y para terminar, quiero darle la palabra esta tarde, habilitando el micrófono de Alejandro Castaño. Alejandro nos está mostrando aquí un pequeño problema de conexión. Entonces, mientras Alejandro revisa ahí su conexión, manifestar también Luis Castañeda, la persona, nuestro estudiante que se conectaba y nos hablaba ahorita desde Ecuador, también anota, si bien la normativa de SYST ha sido elaborada por la organización, como es el empoderamiento de trabajadores en empresas con alto grado de rotación de personal. Es también una de las observaciones que él hace. Hernán Francisco López Duarte dice: gracias por esta conferencia muy importante para el entorno laboral. Alejandro también aquí nuevamente, pues intentamos, pero hay problemas con la conexión. Podríamos finalizar, ingeniero, leyendo también una observación que nos llega de Francisco López Duarte vía chat. Dice: dentro de los beneficios del empoderamiento tenemos el de reducir las lesiones incapacitantes, lo cual se ha convertido en un problema entre las EPS y los trabajadores. ¿Cómo se haría para que estos se pongan de acuerdo para que haya una verdadera seguridad en el trabajo? Sí, pues realmente esas lesiones incapacitantes, producto derivadas de la acción laboral, efectivamente las tiene que reconocer económicamente el sistema de riesgos laborales que esté en ejecución en cada país. De hecho, de por medio hay una investigación del accidente laboral, por ejemplo, un accidente de trabajo.
Entonces, si la investigación da que no fue acción del trabajo, pues la EPS de las prestaciones asistenciales. Entonces, ¿qué le toca hacer ahí? La ARL o la administradora de riesgos laborales no se encargaría, no asume las prestaciones económicas y por lo tanto la EPS debe de asumir las prestaciones médicas, las prestaciones asistenciales. Pero surge un litigio que la EPS, como ellos tienen médicos laborales, la EPS dice, no, esto es accidente de trabajo, por lo tanto la asume la ARL, o sea, la administradora de riesgos laborales. Pero como la ARL investigó y se dieron cuenta que no fue accidente laboral, no lo asume. Entonces empieza como el vaivén y el trabajador empieza a sufrir porque no lo atiende la EPS, entonces tiene que ir a médico particular y seguramente es cuando la empresa tiene que tomar, tiene que levantar sus antenas porque eso es peligroso para la empresa. Se le puede voltear y a la hora de la verdad la empresa por no hacer prevención desde el punto de vista laboral o no laboral, porque de todas maneras en algunos países ya la ley está implicando de que todo lo que sucede con ocasión o causa dentro de la empresa es laboral. Entonces, esto es un problema gravísimo para la empresa, porque además de que tiene que reconocer las prestaciones asistenciales y económicas, se le puede convertir en una demanda que vale mucha plata y hasta poder cerrar la empresa porque seguramente el capital no alcance para pagar esa demanda. Sin más, ingeniero, le doy la palabra para que sea usted quien cierre esta conferencia. Muchas gracias a la universidad, a mis amigos que tengo ahí en la universidad, que algún día esto voy a que nos reconozcamos. Ya virtualmente pues tenemos que dejar esto a un lado y tenemos que saludarnos de mano. Muchas gracias a usted por su gran ayuda, su colaboración, su apoyo. Me sentí muy bien en la conferencia y la verdad es que estoy para servir de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Que lo pasen muy bien. Feliz tarde para todos.